Irán Aviv. El arte real. Hoy presenta los Rosacruces. En 1614 y 1615 se publicaron los escritos Reforma Universal, La Fama y Confessio Fraternitatis. Se le atribuye en estos escritos a J.B. Andrea. Con estos tres libros se muestra públicamente por primera vez la existencia de la Hermandad de la Rosacruz. La Fama trata de cómo el alemán Christian Rosenkreuz fundó la Orden de la Hermandad de la Rosacruz. Él se inició con los sabios de Siria durante un viaje a Oriente. También relata el descubrimiento de la tumba de Rosenkreuz y la sorpresa de sus discípulos al encontrar además del cuerpo del maestro un libro simbólico escrito sobre pergaminos, diversos objetos rituales tales como espejos de diversas virtudes, campanillas y lámparas encendidas mejor conocidas como lámparas perpetuas de los Rosacruces. Christian Rosenkreuz es un personaje imaginario, de quien se dice fue de raza germánica y vivió de 1378 a 1485. Los datos sobre este ilustre personaje son por demás ambiguos y contrarios, como suele pasar con los orígenes de una tradición ocultista. Durante el medievo, pese a las represiones por parte de la Inquisición y castigos tan bestiales como la hoguera, no se detuvo el libre pensador, el intelectual que trataba de conocer más de cerca del esoterismo. Este pensamiento fue propagado por organizaciones iniciáticas y sociedades secretas, las cuales sintetizaban las ideologías de las corrientes y pensamientos. En esta época surgieron diversas asociaciones como los alquimistas, hermetistas, cabalistas entre otros. Con el renacentismo y el ocaso del poderío de la Iglesia Católica, se dio un ambiente propicio para la intelectualidad deseosa de desarrollarse cada vez más. Surge el gran progreso de las más heterodoxas doctrinas. Los viajes relacionaban cada vez más a las personas y sus doctrinas. El mejor ejemplo es Nicolás Barnaul, que viajó a los 53 años por toda Europa en busca de los creyentes de la alquimia para comunicarles sus ideas políticas. Los autores Rosacruces tomaron como base algunas de las doctrinas del médico suizo Paracelso, y aludían más de una vez en la profecía de la llegada de Elías Artista. Dios permitirá que se haga un descubrimiento de mayor relevancia que debe quedar oculto hasta el advenimiento de Elías Artista. Y es la verdad, no hay nada oculto que no debe ser descubierto, por eso tras de mí vendrá un ser maravilloso, que aún no ha nacido, y que revelará muchas cosas. Para el Rosacruz Andrea, Elías Artista no es una persona, sino un ser colectivo, representada en la Orden de la Rosacruz. En un inicio, los Rosacruces fueron alquimistas que introdujeron pensamientos políticos y religiosos a sus propias doctrinas herméticas. Surgen en Alemania, a finales del siglo XVI. En este año el alquimista Estudión fundó en Nuremberg la asociación llamada Militia Crucífera Evangélica, a la que muchos definen como el antecesor de la Rosacruz, y cuyas teorías se encuentran en el libro Naometría. Esta obra estudia la medida del templo místico, utiliza el símbolo de la rosa y de la cruz y anuncia una reforma general y una renovación en la tierra. Cabe mencionar que todos los símbolos rosacruces se encuentran en los pentáculos del alemán Heinrich Conrad. Algunos investigadores han buscado los inicios de la Rosacruz en el esoterismo musulmán y en los alumbrados de España. Lo esencial de la inspiración de esta orden parece haber sido tomada de los discípulos alemanes de Paracelso, conocida con el nombre de Pansofia o conocimiento universal, aunada a diversas doctrinas más o menos teosóficas y místicas. Algunos escritos muestran que al parecer la hermandad se constituyó hacia el año 1600. La persona que deseaba pertenecer a esta orden debía jurar guardar en secreto todos los conocimientos. Sus principales voceros fueron Rodolfo II de Habsburgo y otros personajes, como el conde Mauricio de Hesse-Kassel. El pastor luterano J.B. Andrea fue quien habló en nombre de la hermandad, divulgando este grupo, que por mucho tiempo intrigó al público culto de entonces y a la misma ciudadanía.
El símbolo de la Rosacruz está compuesto por una rosa roja colocada en el centro de una cruz, también roja por estar salpicada por la sangre mística y divina de Cristo. Este símbolo, que fue utilizado por los caballeros cristianos durante el tiempo de las cruzadas, según el filósofo inglés Robert Flood, tiene un doble significado. La cruz representa la sabiduría del Salvador, el conocimiento perfecto. La rosa simboliza la pureza y la perfección del magisterio. En este símbolo también se puede ver la cosmogonía del hermetismo, ya que la cruz, como emblema masculino, representa la divina energía creadora que ha fecundado a la matriz oscura de la sustancia primordial, representada en la rosa como emblema femenino, misma que ha logrado trascender el universo a la existencia. La Hermandad Rosacruz pronto alcanzó una gran expansión. Sus adeptos más notables fueron Andrea Minsicht, Goodman, Michael Mayer, y el gran místico, Jacobo Boehme, cuyas obras al igual que las del gran doctor Robert Flood, hacen alusiones a la piedra filosofal espiritual, al Cristo. La santa piedra angular de la sabiduría. El checo Comenio, uno de los principales hermanos, viajó a Holanda y pronto consiguió discípulos. En general los Países Bajos eran una tierra fértil para lograr adeptos ya que existía la libertad de pensamiento. Francia, pese a que tuvo seguidores como Michael Potier y el Dr. David de Planiscampi, no tuvo mayor notoriedad. Sin embargo, fue en Inglaterra donde encontró mayor expansión, gracias a los esfuerzos del médico Robert Flood. Robert Flood viajó durante 6 años por el continente europeo, de 1598 a 1603, recorrió Francia, Italia, España y Alemania hasta los confines de Polonia. En Alemania conoció hermanos de la Orden Rosacruz y se inició en los ritos y doctrinas de la misma. A su regreso, en Inglaterra, funda en Londres grupos que se extendieron rápidamente. Para el año 1605, la Orden de la Rosacruz estaba fuertemente cimentada en Inglaterra, y fue esta organización quien introdujo en la francmasonería el sistema de altos grados llamados escoceses. A mediados del siglo XVII, la Orden de la Rosacruz tomó impulso y encontró en la francmasonería refugio en los talleres masónicos. Los hermanos Rosacruces se hicieron recibir como masones aceptados, e hicieron suyo el simbolismo de las corporaciones de constructores. Se llamaron masones simbólicos, quienes trabajan en la construcción del templo invisible e inmaterial de la humanidad. Tomaron el ritual original y le agregaron concepciones herméticas y cabalísticas. Dentro de sus creaciones se encuentra el grado de maestro con un ritual de iniciación donde revivieron al recipientario, la muerte, la podredumbre y la resurrección. Asimismo, introducen los altos grados, llenos de esoterismo cristiano. De este modo, se puede decir que la francmasonería moderna ha tomado y continuado el esoterismo de los Rosacruces. Hicieron suyos, además, algunos de sus símbolos, como el pelicano, el fénix que renace de sus cenizas, el águila bicéfala, entre otros. No debemos olvidar que en la primera mitad del siglo XVII hubo una gran mezcla de ideas, surgimiento y crecimiento de sociedades secretas que tomaban unas ideas de otras. Es sumamente difícil orientarse en este periodo donde misticismo y alquimia se fusionaron a la par de los descubrimientos científicos, todo esto sumado a los deseos de una reforma social que dio como resultado un gran número de utopías, como La Ciudad del Sol, de Campanella y La Nueva Atlántida, de Sir Francis Bacon, que, escrita a partir de 1622, describe la casa de Salomón donde residen los sabios, acudiendo a los símbolos arquitectónicos. Tratar de resumir la doctrina de la Rosacruz es casi imposible. Sin embargo, tomaremos un fragmento del Dr. Flood, donde trata sobre la filosofía religiosa de esta orden. Es un vasto sistema teosófico, un cristianismo esotérico fuertemente influenciado por el hermetismo, la cábala, el neoplatonismo y la gnosis.
Este sistema ha logrado reunir los vestigios de las tradiciones ocultas que durante el medievo y el Renacimiento vivieron en el resguardo de la sombra. Dentro de su doctrina se encuentran desarrollados todos los temas clásicos esotéricos como la cosmogonía sexual. Todos los seres vienen de la misma raíz, del Ser Supremo, de la mónada. Los hermanos, depositarios de la antigua filosofía secreta, enuncian el retorno de la Edad de Oro. El hombre, quien a causa de su rebelión se ve privado de la divinidad, debe buscar su reintegración a través del éxtasis. Puede y debe volver a ser Dios. Provisto de una sabiduría inherente, el ser humano está destinado a operar la reforma universal religiosa y social. La gran obra es sobre todo el ergón, la búsqueda interior de la piedra filosofal, es decir, la santificación del individuo. Los Rosacruces creían firmemente en la continuidad de la revelación y conservaron la tradición secreta por una sucesión ininterrumpida de grandes iniciados. Estos iniciados eran los verdaderos Rosacruces, en el sentido amplio y absoluto del término. Los grandes iniciados eran depositarios de la ciencia total, poseedores de la piedra filosofal, así como del conocimiento supremo para prolongar la vida indefinidamente, dotados de poderes sobrehumanos. Son los llamados hermanos invisibles que muchos de los personajes de aquel tiempo buscaron afanosamente. Desde luego que hubo algunos hombres que se dijeron ser grandes iniciados, como el conde de Saint-Germain y Cagliostro, en el siglo XVIII. Pero la sociedad de los Rosacruces influyó mucho más de lo que se cree en la historia de la humanidad. Descartes, seducido por las teorías místicas de esta orden, durante su visita a Alemania y Holanda, se ordenó gracias a la ayuda de su amigo, el matemático Faulhaber. Finalmente los Rosacruces integraron a la francmasonería, que ha sido fuertemente influida por esos adeptos. En cuanto a las organizaciones modernas que han pretendido, o pretenden, prolongar el movimiento, no tienen nada en común con los Rosacruces del siglo XVII.